Busquemos a Dios el día de hoy, busquemos su nombre, busquemos su rostro, tratemos de refugiarnos en Él. Y que los grandes problemas de nuestra vida, andando y caminando del lado de nuestro Dios, puedan convertirse en pequeños e insignificantes obstáculos que podamos atravesar fácilmente. El día de hoy iniciamos una nueva lección, una nueva, hermosa y agradable lección de escuela sabática. El título de la lección para esta semana: Adoración sin fin. Estamos en la introducción y vamos a tener un vislumbre, un primer vistazo acerca de lo que esta lección nos ofrece. Y uno se pregunta: ¿qué aventuras viviremos? ¿Qué misterios encontraremos? ¿Qué verdades descubriremos? No lo sabemos. Pero Dios siempre encuentra nuevas y maravillosas formas de impresionarnos con su palabra y su verdad. Así que permitámosle a nuestro corazón a lo largo de esta semana impresionarse con su palabra, impresionarse con su verdad, y que esa palabra de vida traiga vida para nuestra vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar antes de empezar. Amante y bondadoso Dios, gracias por la bendición que nos das de buscarte. Gracias por la bendición de venir a tu presencia y gracias por la bendición de tu palabra. Vamos a abrirla y queremos que tu Espíritu Santo nos llene y nos hable al corazón. En Jesús, amén. Muy bien. Adoración sin fin. Empezamos el texto de memoria. Dice: al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104:33. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Empezamos leyendo Salmo 116:12. Este texto es bastante interesante porque el salmista David se hace una pregunta. Yo creo que es una pregunta bastante interesante, es una pregunta bastante profunda y es una pregunta a la que todos deberíamos de llegar algún día. Obviamente no es tan fácil llegar a este nivel. Si esta es una pregunta de nivel superior, esta es una pregunta de gente mayor, hablando espiritualmente. Dice Salmo 116:12, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Es una pregunta interesante y profunda. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios, por todo lo que ha hecho en mi vida, por todas sus atenciones, por todos sus favores, por todas sus misericordias? ¿Qué le pagaré a Dios? ¿Cómo le devolveré el favor? ¿Cómo le compensaré por su atención, por su cuidado? Esa es una pregunta mayor, es una pregunta de gente grande. Porque la gente común no anda caminando por la calle preguntándose, haciéndose ese tipo de preguntas todos los días. Normalmente nosotros no solemos preguntarnos eso, pero deberíamos hacerlo. Deberíamos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón presente todas las misericordias de Dios, porque cuando nosotros repasamos en los recuerdos, en nuestra memoria, repasamos todos los favores, todas las atenciones, todos los cuidados, las veces que nos ha consolado, las oraciones que nos ha contestado, los pecados que nos ha perdonado, las lágrimas que nos ha enjugado. Si tenemos todo eso presente en nuestra vida, es imposible llegar al punto de decirle: Señor, ¿cómo puedo pagarte? ¿Cómo puedo compensarte de alguna manera? ¿Cómo puedo no compensar, pero sí corresponder a lo que haces conmigo? El salmista David, cuando escribe este texto, estaba pensando en lo que Dios ha hecho en su vida, en lo que Dios hizo con él. En el Salmo 116:3-4 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, dice el salmista David. Entonces, en esas circunstancias, invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. En el 116:6 dice: estaba yo postrado y me salvó.
El salmista David recordaba estas cosas. En el Salmo 116:8 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Entonces es por esta razón, por este tipo de incidentes en la vida del salmista David, por este tipo de encuentros con Dios, que llega el momento en el Salmo 116, del 1 al 2, que dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El salmista David llega a la conclusión que una de las mejores maneras de corresponder a Dios, su favor y su misericordia, es invocar su nombre todos los días de su vida. En el Salmo 116:7, el salmista David, hablando consigo mismo, se dice a sí mismo: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, porque Jehová te ha bendecido, porque Jehová ha respondido tus súplicas. En el Salmo 116:9, el salmista David reafirma esa convicción. Él dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en el 116:13 dice: tomaré la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Jehová. En el 116:17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Y en el Salmo 116:14 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmos 22:22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la gran congregación te alabaré. Y en el Salmos 22:25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Salmos 35:18: te confesaré en la grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. El propósito de la alabanza pública, el propósito de la adoración, es anunciar las maravillas de Dios. Es cantar para que otros escuchen, para que otros oigan las obras de salvación que Dios ha hecho en nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso las alabanzas cuentan los milagros de Dios y proclaman su fidelidad. Por medio de las alabanzas nosotros damos testimonio de que Dios es fiel y de que Dios es digno de confianza. Y la alabanza también anima a otros a confiar en Dios, a mantenerse firmes. Reafirma la esperanza para continuar esperando en Dios. En el Salmo 35:18, el salmista David dice: te confesaré en la grande congregación, te voy a alabar entre el numeroso pueblo. Es interesante que el salmista David, siendo el rey de la nación, siendo el poderoso monarca, cuando él se presenta delante de Dios rodeado de una multitud que humanamente son sus siervos, humanamente podría decirse que obedecen sus órdenes, pero cuando David se presenta delante de Dios, él toma el lugar que le corresponde y reconoce que no es más que un adorador más entre el pueblo que teme a Dios, entre el pueblo que conoce a Dios. En ese numeroso pueblo, en esa gran congregación, las alabanzas a Dios anuncian sus maravillas, se anuncian las victorias que se han obtenido. Pero todas esas batallas, todas esas victorias que se han obtenido, todas esas luchas que se han confrontado, en realidad se ganaron en lo íntimo y en lo secreto, en la profundidad del corazón, en la intimidad, en la soledad con Dios. Las luchas espirituales se pelean cuerpo a cuerpo con nuestras propias pasiones carnales, con nuestras
propias debilidades físicas, mentales y espirituales. Es una lucha contra el yo, contra el orgullo, contra el egoísmo, contra las pasiones, contra nuestras inclinaciones, contra nuestra falta de fe, contra nuestra falta de esperanza, contra nuestra falta de confianza en Dios. Esas luchas son conflictos internos que cada uno de nosotros conoce porque se pelean en la intimidad del corazón y en lo profundo de la mente. La vida de relación con Dios no solamente se trata de estar entre la multitud alabando y adorando a Dios. Para poder estar allí, alabarle y adorarle en la multitud, es necesario vencer en la soledad, en la intimidad, en lo íntimo y en lo secreto. Dice Salmo 51:6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Es esa relación íntima con Dios, es esa comunión privada con Dios, es una adoración privada, es una entrega privada la que nos lleva a presentarnos a Dios en la multitud y alabamos todos juntos. Bendecimos el nombre de Dios todos juntos, cantamos todos juntos, adoramos todos juntos. Dice Salmo 111:1, dice: en la compañía y congregación de los rectos nos presentamos ante Dios. Y allí reconocemos que el grande es Dios, que el digno es Dios, el que merece la alabanza y el honor es Dios. Porque para poder estar allí de pie delante de Dios necesitamos haber vencido todos los obstáculos que el diablo ha colocado en nuestro camino. Para poder estar allí necesitamos haber ya derrotado a nuestros demonios internos, necesitamos haber soportado las tentaciones. Y aunque quizás a veces salimos heridos de esas batallas, en lugar de tirar la toalla y rendirnos y renunciar a nuestra fe y nuestra confianza en Dios, hemos decidido venir a rendirnos, pero delante de la presencia de nuestro Dios, para que Él renueve nuestras fuerzas. David entendía que quienes estaban allí adorando con Él eran corazones valientes, que no retrocedían ante la batalla. Era un pueblo en cuyo corazón estaba la ley de Dios y se sentía orgulloso de formar parte de ese pueblo, de ese ejército de valientes guerreros, hombres y mujeres que preferían morir antes que renunciar a su fe y su confianza en Dios. David sabía que todos y cada uno de ellos tenía una historia que contar, de cómo Dios se había manifestado en sus vidas. Todos habían sido testigos de los milagros divinos. Todos estaban allí porque, tomados de la poderosa mano de Dios, habían ganado tremendas batallas y habían vencido obstáculos gigantes. David sabía que estaba en medio de la congregación de los rectos, en la congregación de los justos, en la congregación de los valientes de Dios, hombres cuya fortaleza se encontraba en Dios. Por lo tanto, se sentía bendecido, se sentía rodeado del pueblo de Dios. Sabía que era solamente un hombre más, un adorador más, un siervo más de Dios. A él se le había asignado el papel de dirigente del pueblo, pero solamente era una función. Ante la presencia de Dios, todos somos iguales. No somos más que pobres y débiles seres humanos que necesitamos de la fortaleza y el poder de Dios para poder vencer cada día las luchas, las tentaciones y las pruebas que se nos presentan. Sin la ayuda de Dios, sin el poder de Dios, sin la fortaleza divina fortaleciéndonos y llenándonos el corazón, levantando nuestra cabeza cuando estamos decaídos, no podremos hacer nada. Necesitamos de Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no eres el único, no eres la única que está afrontando luchas, que está afrontando pruebas.
Si estás pasando por momentos de depresión, por momentos de angustia, si estás sufriendo un divorcio, si estás sufriendo por un hijo que se alejó de Dios, no eres la única, no eres el único. Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu batalla y Él es tu fortaleza. No serás vencido, no serás vencida, no serás derrotada, porque Dios está contigo y tu poder está en Él. Mantente firme, mantente fiel. No renuncies a tu fe. No renuncies a confiar en sus palabras, porque Dios puede sostenerte y sustentarte para que cuando llegues a la gran congregación y te presentes allí delante de la presencia de Dios, rodeado del ejército del Señor, puedas decir como el salmista David: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. Y debes de saber que para llegar allí, todos los que están en la presencia de Dios tuvieron que vencer las mismas luchas, las mismas pruebas. Quizás no iguales, pero cada uno tuvo que vencer sus demonios, tuvo que superar fuertes obstáculos, confrontar intensas luchas interiores. Y estar allí entre el pueblo de Dios no es producto de la casualidad. Al final del día todos nosotros reconoceremos que sin importar cuánto nos hayamos esforzado, sin importar cuánto empeño hayamos puesto, sin importar cuánto hayamos resistido, al final es la misericordia divina la que nos mantuvo de pie. Y es la misericordia divina que nos llevó ante su presencia. Y le alabaremos y le reconoceremos como Dios, porque su poder no nos abandonó, no nos desamparó. Y diremos como el salmista David: de ti será mi alabanza. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.